El grito de mi hijo rompió la paz de mi sala. «Anda a buscar algo que hacer, vieja inútil». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Antes de que pudiera respirar, sentí el líquido caliente corriendo por mi rostro, quemando mi piel arrugada, manchando mi blusa azul que tanto me gustaba. Era café. Café que mi único hijo, Ernesto, acababa de arrojarme como si yo fuera menos que una persona. Me llamo Celestina Robles, tengo 72 años y jamás pensé que mi vida llegaría a este punto. Aquí, en Villa Alborada, un barrio tranquilo de Córdoba, siempre fui conocida como la enfermera dedicada del Hospital San Gabriel, aquella que cuidaba a los demás con el mismo cariño que trataba a su propia familia. Me jubilé hace 8 años, después de pasar la vida entera salvando personas. Irónico que ahora no pudiera salvar ni a mi propio hijo. Aquella noche, la televisión transmitía una de esas telenovelas de las 9. Estaba yo allí, calladita en mi rincón, con mi té de manzanilla en la mesita, cuando la puerta de entrada se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Ernesto entró tambaleándose. El olor a alcohol invadió la sala antes que él. Los ojos rojos, la camisa fuera del pantalón, el cabello despeinado. Mi corazón se encogió como siempre sucede cuando lo veo en ese estado. ¿Sabes ese dolor de madre que parece que va a ahogarte? Pues es exactamente ese. Hijo, qué bueno que llegaste. Guardé un poco de cena para ti en el microondas, le dije intentando sonar natural, como si no hubiera pasado las últimas 3 horas mirando el reloj, preguntándome dónde estaría, con quién estaría bebiendo esta vez. La preocupación es una compañera constante de quien ama a un alcohólico. Ni siquiera me miró directamente. Pasó por mi lado hacia la cocina, tropezando con sus propios pies. Escuché ruidos de puertas de armario golpeando, vasos rompiéndose. Cuando regresó, traía una taza humeante. Pensé que podría ser una buena señal. El café es lo que muchos toman para espantar la borrachera. Me equivoqué. ¿Qué tanto miras en esa televisión todo el día, eh? ¿No tienes nada mejor que hacer? Esta casa está hecha un desastre, gritó, señalando la sala impecablemente limpia. La misma sala que yo había pasado toda la tarde ordenando, incluso con mis articulaciones doliendo por la artritis. Ernesto, estás alterado. Hablemos mañana cuando... No pude terminar la frase. Fue cuando explotó con aquellas palabras horribles. Anda a buscar algo que hacer, vieja inútil. Y con un movimiento rápido, me arrojó el café caliente directamente a la cara. Sentí el líquido hirviendo golpeando mi frente, corriendo por mis mejillas, por mi barbilla, manchando mi blusa. El dolor físico fue inmediato, pero el dolor en el alma fue mucho peor. Por unos segundos quedé paralizada. El café goteando de mi cabello gris, la telenovela continuando de fondo como si nada hubiera pasado, el silencio pesado que siguió cuando él se dio cuenta de lo que había hecho. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente reemplazado por la expresión embriagada de indiferencia. 72 años de vida pasaron como una película en mi cabeza en ese momento. Los sacrificios, las noches sin dormir en el hospital, cuidando pacientes mientras mi propio hijo estaba en casa con fiebre, siendo cuidado por vecinos, las horas extras para poder pagar una mejor escuela, los cumpleaños celebrados con retraso porque yo estaba de guardia, todo lo que hice por nuestra familia, especialmente después de quedarme sola para criarlo. Recordé al pequeño Ernesto, con sus ojos curiosos y sonrisa fácil, del adolescente estudioso que soñaba con ser ingeniero, del joven prometedor que se graduó en la universidad, único momento de mi vida en que lloré de felicidad en público, y después la caída, el empleo perdido, el matrimonio fracasado, la bebida que se convirtió en refugio y después en prisión. Algo cambió dentro de mí en ese instante. No fue rabia lo que sentí, aunque cualquiera lo entendería si así fuera. Fue una especie de claridad cristalina, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Podía seguir siendo víctima de aquella situación, o podía hacer algo que nunca había intentado antes. Con el café aún goteando de mi barbilla, manchando la alfombra que había comprado con tanto cariño para nuestra sala, miré directamente a sus ojos. Vi miedo allí, el miedo de quien, en el fondo, sabe que está equivocado pero ya no puede controlar sus actos. Entonces, con una calma que ni yo misma sabía que tenía, hablé bajito. Espérame aquí, quiero mostrarte algo.
Me levanté despacio del sofá. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Temblaban con el peso de la decisión que acababa de tomar. Pasé por su lado sin desviar la mirada, mostrando una dignidad que sorprendió hasta a mí misma. Caminé hacia mi habitación, dejando un rastro de gotas de café por el pasillo. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que guardaba desde hacía años en aquel baúl antiguo debajo de mi cama, las cosas que nunca tuve el valor de mostrar, las verdades que creí mejor esconder. Como madre, siempre quise proteger a mi hijo de todo, incluso de las consecuencias de sus propios actos, pero aquella noche entendí que tal vez mi mayor error había sido ese, protegerlo demasiado. Abrí la puerta de mi habitación y me dirigí hasta la cama. Me agaché con dificultad, sintiendo la rodilla protestar. Saqué el pesado baúl, ese mismo baúl que Ernesto siempre preguntaba qué contenía, y yo siempre evadía el tema. La madera oscura estaba un poco polvorienta, pero la cerradura dorada aún brillaba como el día que la compré. Mientras giraba la pequeña llave que siempre llevaba conmigo, podía escuchar a Ernesto en la sala, murmurando algo incomprensible. Parte de mí temía que ya no estuviera allí cuando regresara, que hubiera salido a beber más o simplemente desaparecido en la noche como ya había hecho tantas veces. Pero algo me decía que esta vez sería diferente, que esperaría. Abrí el baúl y el olor a papel antiguo invadió mis fosas nasales, junto con recuerdos que hace mucho había intentado guardar. Las cartas estaban allí, organizadas por fecha, los informes médicos, los recibos de pagos, las fotos de hospital y el diario, aquel que escribí durante los peores días, cuando pensé que perdería a mi hijo para siempre, solo que por un motivo muy diferente al actual. Tomé todo con cuidado, como quien lleva algo precioso y frágil. En cierto sentido, era exactamente eso. Aquellos papeles no solo contenían historia, sino también esperanza. La esperanza de que al revelar la verdad que escondí durante tanto tiempo, pudiera finalmente romper el ciclo destructivo en el que estábamos atrapados. Volví a la sala cargando el baúl en los brazos. Para mi sorpresa, Ernesto seguía allí. Se había sentado en el sofá, la cabeza baja entre las manos. Parecía más pequeño, de alguna manera, como si se hubiera encogido. Cuando me vio entrar, levantó los ojos. Había confusión en ellos, quizás incluso un inicio de sobriedad forzada por el impacto de lo que acababa de hacer. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó, su voz menos agresiva, casi infantil en su desconcierto. Coloqué el baúl en el centro de la mesa, justo frente a él, con el café aún secándose en mi rostro, pero con una determinación renovada en el corazón. Me senté a su lado y abrí la tapa del baúl. «Hijo, hay cosas que necesitas saber, cosas sobre nosotros, sobre ti, sobre tu padre, sobre una época en la que eras demasiado pequeño para recordar». Saqué la primera fotografía del baúl. Una imagen amarillenta por el tiempo mostraba a un niño de unos 8 años, demasiado delgado, pálido, acostado en una cama de hospital, tubos y cables conectados a su pequeño cuerpo, ojos cerrados, como si durmiera. Al lado de la cama, una mujer más joven, yo misma, con el cabello aún negro, el uniforme de enfermera impecable, profundas ojeras marcando mi rostro. «¿Sabes quién es este niño?», le pregunté, mostrándole la foto a Ernesto. Tomó la fotografía con manos temblorosas, observando fijamente la imagen. «¿Soy yo?», preguntó inseguro con la voz entrecortada. La conmoción parecía estar ayudando a disipar un poco los efectos del alcohol. «Sí, tú con 8 años, internado durante 47 días en el Hospital San Gabriel. Era el día en que los médicos dijeron que ya no tenían más que hacer». Mientras hablaba, sentía cada uno de aquellos recuerdos volviendo con una nitidez aterradora. El olor a desinfectante hospitalario, el pitido constante de los monitores, las voces susurradas de los médicos en el pasillo. Sensaciones que, incluso después de tantos años, seguía llevando dentro de mí como cicatrices invisibles. «No recuerdo nada de esto», murmuró Ernesto, todavía mirando la foto, como si pudiera repentinamente traerle memorias enterradas. «Claro que no lo recuerdas. Estuviste en coma casi 2 semanas. Fue en el invierno de 1990. Acabas de cumplir 8 años cuando comenzaste a sentir dolores en las articulaciones. Primero pensamos que era por el crecimiento, cosa de niños,
Pero pronto vino la fiebre, que no bajaba con nada. Comencé a sacar más fotos del baúl, colocándolas en secuencia sobre la mesa. Ernesto en aquella misma cama de hospital, en diferentes etapas de una enfermedad que consumía su pequeño cuerpo día tras día. En algunas, estaba despierto, mirando a la cámara con ojos opacos, de quien ya no tiene fuerza ni para sonreír. En otras, dormido, o mejor dicho, inconsciente, rodeado por equipos médicos que parecían demasiado grandes para aquel niño frágil. Los médicos tardaron en descubrir lo que tenías: síndrome de Kawasaki complicado por una infección rara. Una combinación que casi te arranca de mis brazos. Tomé un puñado de papeles y se los extendí. Eran informes médicos, llenos de términos técnicos y estadísticas desalentadoras. Yo misma, siendo enfermera, entendía cada palabra terrible escrita en aquellos documentos. Sabía lo que significaban aquellos números, aquellos pronósticos. Cuando finalmente diagnosticaron, dijeron que el tratamiento era experimental y carísimo. Nuestro seguro médico no lo cubriría. Tu padre. Hice una pausa. Esta era la parte más difícil. La verdad que había ocultado a Ernesto durante todos estos años, pensando que lo protegería del dolor. Respiré profundo y continué. Tu padre no soportó la presión. Una noche, después de una consulta particularmente difícil con el jefe de pediatría, regresó a casa, tomó algo de ropa, el dinero que teníamos ahorrado, y se marchó. Tomé otro documento del baúl. Era una carta escrita a mano, el papel ya arrugado de tanto ser doblado y desdoblado a lo largo de los años. Dudé por un instante antes de entregársela. Dejó esto, la única comunicación que tuve de él en los años siguientes. Ernesto tomó el papel con cuidado, como si pudiera desintegrarse en sus manos. Sus ojos recorrieron las pocas líneas escritas con la letra apresurada de su padre. Celestina, ya no puedo más. No puedo quedarme y ver a mi hijo morir lentamente. Perdóname. Era todo. Ninguna mención de a dónde iba, ninguna promesa de volver, ningún dinero dejado para ayudar con las cuentas médicas que se acumulaban. Solo aquella confesión de debilidad que en las décadas siguientes yo me había esforzado tanto por explicar de forma diferente a Ernesto. Siempre me dijiste que papá había muerto en un accidente, dijo él, su voz casi desvaneciéndose. Lo sé, hijo, y me arrepiento de esa mentira todos los días. ¿Pero qué iba a decirte? ¿Que tu padre prefirió huir a luchar por ti? ¿Que te abandonó en el momento en que más lo necesitabas? ¿Qué tipo de herida dejaría eso en un niño? Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, mezclándose con los restos de café que aún manchaban mi piel. No eran lágrimas de autocompasión, sino de alivio. Cargar aquel secreto durante tanto tiempo había sido un peso casi insoportable. ¿Qué pasó después?, preguntó Ernesto, ahora completamente sobrio, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello. Coloqué sobre la mesa una pila de documentos financieros, contratos de trabajo, recibos de pago, extractos bancarios, todos fechados de aquella misma época. Hice lo que cualquier madre haría. Luché con todo lo que tenía. Tomé 3 empleos al mismo tiempo. Por la mañana continuaba en el hospital como enfermera. Por la tarde, trabajaba en una clínica privada como auxiliar administrativa. Por la noche, limpiaba oficinas en el centro. Le mostré los recibos, uno por uno. Las cantidades eran pequeñas considerando la magnitud de las facturas médicas que llegaban semanalmente. Pero juntos, aquellos 3 salarios me permitieron comenzar a pagar el tratamiento experimental que salvaría la vida de mi hijo. Me quedaba contigo en el hospital en mis horas libres, entre un turno y otro. Dormía allí mismo, en aquella incómoda silla junto a tu cama. Las otras enfermeras me ayudaban, te cuidaban cuando yo necesitaba trabajar. Formamos una especie de familia improvisada allí, en aquel pasillo de hospital. Saqué más fotos del baúl. En estas ya se veía una pequeña mejoría. Ernesto seguía en el hospital, pero sentado en la cama, con un poco más de color en las mejillas. En una de ellas, sonreía débilmente, sosteniendo un cochecito de juguete que alguna enfermera le había dado. Después de casi 4 meses de tratamiento intensivo, empezaste a mejorar. Fue tan gradual que los médicos casi no lo creían. Lo llamaron milagro. Yo lo llamé terquedad, la misma terquedad que heredaste de mí, para bien y para mal. Tomé un contrato de préstamo bancario. Era de una cantidad considerable para la época.
con intereses altísimos y condiciones casi depredadoras. Incluso con 3 empleos, el dinero no era suficiente. Así que hipotequé el apartamento que teníamos entonces, lo único que tu padre no se llevó cuando se fue. Los bancos no querían prestarle a una mujer soltera con un hijo enfermo y sin garantías, pero finalmente un gerente se compadeció de nuestra situación. Otro documento, una carta de agradecimiento firmada por todos los funcionarios del área pediátrica del hospital, celebrando el alta de Ernesto después de 137 días de internación. Cuando finalmente te dieron el alta, yo ya estaba hundida en deudas. El apartamento acabó yendo al banco. No pude mantener los pagos. Fuimos a vivir de alquiler en un cuartito, en los fondos de la casa de doña Olga. ¿La recuerdas? Ernesto asintió levemente. La anciana que hacía pasteles de maíz los domingos y siempre guardaba un trozo para él. Ahora entendía por qué. Ella cobraba la mitad del precio del alquiler cuando supo de nuestra situación. Vivimos allí casi 3 años, hasta que conseguí estabilizar un poco la vida. Tú ya estabas mejor, asistiendo a la escuela regularmente, aunque todavía necesitabas seguimiento médico constante. Coloqué sobre la mesa un libro de pagos. Era de la pequeña casa donde vivíamos ahora. Esta casa no fue herencia de tu padre como te conté. La compré con el dinero de mi jubilación. Guardé cada centavo que pude a lo largo de los años, trabajando horas extras, haciendo guardias en días festivos, para que pudiéramos tener un techo seguro, para que tuvieras un lugar donde vivir cuando yo ya no esté. Sus ojos se agrandaron con esta revelación. La casa, que siempre consideró como parte de la herencia dejada por el padre fallecido, era en realidad fruto del sacrificio silencioso de su madre a lo largo de décadas. Pero, ¿por qué, mamá? ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? ¿Por qué inventar toda esa historia sobre que papá murió en un accidente? Suspiré profundamente, organizando las palabras en mi mente antes de responder. Al principio, fue para protegerte. Eras demasiado pequeño para entender el abandono. Cuando mejoraste de la enfermedad, preguntabas por tu padre todos los días. ¿Cómo explicarle a un niño que su propio padre lo dejó cuando más lo necesitaba? Entonces, inventé el accidente. Dije que había sido un héroe, que nos había amado hasta el final. Saqué un último sobre del baúl. Era una carta que nunca había sido enviada, dirigida al padre de Ernesto. A medida que crecías, las mentiras se acumulaban. Cada nueva historia que inventabas sobre tu heroico padre hacía más difícil retroceder y contar la verdad. Y después comenzaste a idealizar esta figura paterna que nunca conociste realmente. Transformaste a tu padre ausente en un modelo a seguir. ¿Cómo podría destruir eso? Entregué la carta no enviada a Ernesto. La abrió con cuidado, revelando páginas y páginas de mi letra, contando todo lo que había sucedido en los años posteriores a la partida del marido. Era una carta que había escrito durante la adolescencia de Ernesto, en un momento de particular desesperación, cuando él estaba pasando por una fase rebelde y yo ya no sabía qué hacer. Nunca tuve el valor de buscarlo o enviar esto. No sabría por dónde empezar y francamente no quería que volviera a nuestras vidas solo para decepcionarte nuevamente. Ernesto leyó algunas líneas de la carta, luego la dobló cuidadosamente y me la devolvió. Había una expresión en su rostro que no podía descifrar, una mezcla de conmoción, tristeza y algo más, algo como comprensión naciente. Y después de que crecí, ¿por qué no me contaste la verdad cuando me hice adulto? Esta era la pregunta más difícil, la que exigía la respuesta más honesta. Por vergüenza, hijo. Vergüenza de haber mentido durante tanto tiempo, miedo a tu reacción y tal vez un poco de orgullo también. Quería ser suficiente para ti. Quería que supieras que podías contar conmigo siempre, que yo nunca te abandonaría, sin importar qué. Miré mis manos arrugadas, que ahora temblaban ligeramente sobre la mesa, rodeadas por aquellas evidencias de una vida entera de sacrificios y mentiras bien intencionadas. Y también porque un hijo no debería tener que cargar el peso de las batallas de sus padres. No quería que supieras lo difícil que fue, lo mucho que luché, lo mucho que sacrifiqué. Solo quería que tuvieras una vida normal, sin la carga de sentirte en deuda conmigo o resentido con tu padre. Quedamos en silencio por unos minutos. El café en mi rostro se había secado completamente, dejando manchas marrones en mi piel y ropa. La telenovela en la televisión había terminado hace mucho, dando lugar al noticiero nocturno
al que ninguno de nosotros prestaba atención. Ernesto miró todas aquellas pruebas materiales de una historia familiar muy diferente a la que conocía. Sus ojos recorrieron las fotos del niño enfermo que una vez fue, los documentos financieros que mostraban el sacrificio de su madre, la carta abandonada de su padre. ¿Por qué me estás mostrando todo esto ahora?, preguntó finalmente, su voz baja y controlada, tan diferente de los gritos de minutos antes. Levanté los ojos para encontrar los suyos. En ese momento, ya no éramos solo madre e hijo, éramos dos personas adultas enfrentando una verdad enterrada hace mucho tiempo. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo, Ernesto. Porque el café que me arrojaste hoy me hizo darme cuenta de que ya no puedo protegerte de la verdad. Que tal vez, al intentar ahorrarte el dolor, acabé contribuyendo a crear otro dolor diferente. Extendí la mano y toqué ligeramente la suya sobre la mesa. Y porque quiero que entiendas que, incluso ahora, incluso después de todo lo que hemos pasado y de todo lo que has dicho y hecho, todavía estoy aquí, todavía soy tu madre, todavía no voy a rendirme contigo. Las palabras flotaron entre nosotros como algo vivo, casi palpable. Vi en los ojos de Ernesto algo que no veía hace mucho tiempo, una mezcla de vulnerabilidad y claridad. El alcohol ya no nublaba completamente su mirada. Ahora había otra cosa allí, quizás el comienzo de una comprensión. Pasó la mano por su cabello, en un gesto que me recordó tanto a cuando era adolescente y estaba nervioso antes de los exámenes. Algunos hábitos nunca nos abandonan, incluso cuando todo lo demás cambia. No sé qué decir, mamá, murmuró, la voz ronca de emoción contenida. No necesitas decir nada ahora, solo quiero que escuches, que realmente escuches. Saqué del baúl un pequeño cuaderno de tapa dura, desgastado por el uso. Era mi diario de aquellos días en el hospital, páginas y más páginas llenas durante los momentos de vigilia junto a la cama de Ernesto, en las madrugadas interminables cuando el miedo a perderlo me mantenía despierta. Este diario comenzó como una forma de mantener mi cordura durante los peores días. Después se convirtió en un hábito, una manera de procesar todo lo que estaba sucediendo. Nunca se lo mostré a nadie. Abrí el cuaderno en una página marcada. La fecha era de 2 meses después de la internación de Ernesto. La letra, normalmente organizada, estaba temblorosa, reflejando mi estado emocional aquel día. Hoy el doctor Méndez me llamó para una conversación privada. Comencé a leer. Dijo que necesitamos empezar a prepararnos para lo peor, que los tratamientos no están teniendo el efecto esperado, que el cuerpo de Ernesto está demasiado débil para seguir luchando. ¿Cómo puede un médico pedirle a una madre que se prepare para enterrar a su propio hijo? Le dije que mientras Ernesto respire, continuaremos intentando. Vendí el coche hoy. No era mucho, pero alcanza para 2 semanas más de tratamiento. Solo necesito tiempo. Mi hijo solo necesita tiempo. Pasé algunas páginas continuando la lectura. La enfermera de la noche, doña Matilde, me trajo un colchón hoy. Dijo que no soporta más verme dormir en esa silla. Es un pequeño gesto, pero casi lloré de gratitud. Es extraño cómo, en los momentos más difíciles, son los pequeños actos de bondad los que nos mantienen enteros. Ernesto abrió los ojos por unos minutos hoy, apretó mi mano. El médico dice que es solo un reflejo, pero yo sé que mi hijo está luchando para volver a mí. Conversamos, aunque solo yo estaba hablando. Le conté sobre el futuro, sobre los viajes que haríamos cuando mejorara, sobre la nueva escuela donde estudiaría. Prometí que cuando todo esto terminara, nunca más dejaría que nada malo le sucediera. Una promesa imposible, lo sé, pero en ese momento parecía lo único importante que decir. Ernesto escuchaba en silencio, los ojos fijos en el diario, como si pudiera ver a través de las páginas las escenas que yo describía. Pasé a otra entrada, algunos días después. Tercer empleo comenzó hoy. Limpieza de oficinas, de 22 a 2 es. La supervisora, Celia, preguntó si aguantaría la jornada, viendo mi estado. Lo que ella no entiende es que no es cuestión de aguantar, es cuestión de hacer lo que hay que hacer. Dormí 2 horas en el hospital antes de que comenzara el turno de la mañana. Estoy viviendo en un extraño limbo donde el tiempo ya no significa nada. Solo existe el antes de que Ernesto enfermara y el después de que mejore. Todo lo demás es apenas supervivencia. Cerré el diario por un momento, recordando aquellos días con una claridad
que me asustaba, el olor a producto de limpieza, impregnado en mis manos incluso después de innumerables lavados, el peso de los párpados luchando contra el sueño, el dolor en la espalda, en los pies, en cada músculo del cuerpo, ignorado en favor de preocupaciones más urgentes. ¿Sabes qué me mantenía en pie, Ernesto? No era solo el amor por ti, aunque eso fuera el núcleo de todo. Era también una especie de terquedad, una negativa absoluta a aceptar que la vida pudiera ser tan injusta como para quitarle un hijo a una madre. Saqué un objeto más del baúl, un pequeño zapato infantil gastado en las puntas, con un cordón azul remendado. ¿Recuerdas este? Fue tu primer zapato de cuero. Estabas tan orgulloso cuando aprendiste a atarlo solo. Llevé este zapato al hospital cuando te internaron. Lo mantenía escondido en mi bolso. En los peores momentos, cuando los médicos hablaban de posibilidades mínimas y preparaciones para lo peor, apretaba este zapato en mi mano hasta que los nudillos se ponían blancos. Era mi forma de aferrarme a la esperanza. Entregué el pequeño zapato a Ernesto, que lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo extremadamente frágil. Sus dedos trazaron los arañazos en la punta, evidencias de un niño activo que alguna vez corrió por ahí, inconsciente de la fragilidad de la vida. Pero lo más difícil no era el cansancio físico, los turnos interminables o incluso el miedo constante. Continué. Lo más difícil era la soledad, porque cuando eres madre soltera de un niño gravemente enfermo, no hay con quien compartir la carga, no hay hombro para llorar por la noche, no hay manos para dividir las cuentas, no hay voz para decir que todo estará bien cuando tú misma ya no puedes creerlo. Retiré del baúl un pequeño paquete envuelto en periódico, lo desenvolví cuidadosamente, revelando un reloj de pulsera masculino, antiguo, con la correa de cuero agrietada por el tiempo. Este era de tu padre, lo único que olvidó llevarse cuando se marchó. Pensé en venderlo tantas veces durante aquellos meses desesperados. Llegué a llevarlo a una casa de empeños, pero en el último minuto no pude, no por sentimentalismo, sino porque pensé que algún día podrías querer algo que perteneció a tu padre, aunque él no mereciera ese lugar en tu vida. Ernesto tomó el reloj, examinándolo con una expresión indescifrable. El reloj estaba parado, las manecillas congeladas en 3:42, tal vez la hora exacta en que su padre decidió que no podría soportar más la situación y se marchó. ¿Nunca supiste más nada de él?, preguntó Ernesto, la voz casi un susurro. Negué lentamente con la cabeza. En los primeros años no. Entonces, cuando tenías unos 12 años, recibí una llamada. Era él. Dijo que estaba en Mendoza, que había reconstruido su vida, que incluso tenía una nueva familia. Quería saber cómo estabas. Esta revelación hizo que Ernesto levantara los ojos del reloj, fijándolos en mí con intensidad renovada. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que había sobrevivido a pesar del pronóstico de los médicos y a pesar de su abandono, que estabas creciendo fuerte y saludable, que eras un niño inteligente y amable. Hice una pausa, recordando aquella conversación que duró menos de 5 minutos, pero que quedó grabada en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Preguntó si podía verte. Dijo que estaba arrepentido, que pensaba en nosotros todos los días, que quería formar parte de tu vida nuevamente. Y le dijiste que no, concluyó Ernesto, no como una pregunta, sino como una afirmación. Le dije que la decisión sería tuya cuando tuvieras edad suficiente para entender lo que pasó, que no impediría el contacto si era lo que tú querías, pero también dejé claro que no mentiría más por él, que no continuaría con la historia del accidente en Heroico. Saqué otro sobre del baúl. Este había sido abierto, diferente a la carta no enviada que mostré antes. Dentro había una única foto y un cheque. Envió esto algunas semanas después. Una foto suya con la nueva familia, esposa, 2 hijos pequeños, una casa bonita al fondo y un cheque que debía cubrir años de pensión alimenticia no pagada. Mostré el cheque a Ernesto, una cantidad considerable, pero que no llegaba ni cerca de lo que se había gastado en su tratamiento, sin hablar de los años de ausencia. Rompí el cheque y devolví los pedazos junto con la foto. Escribí apenas que el dinero no compra el tiempo perdido y que si realmente quería formar parte de tu vida, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, incluyendo contarte la verdad. Y nunca más se puso en contacto, concluyó Ernesto.
Hubo 2 intentos más a lo largo de los años, uno cuando estabas terminando la secundaria, otro cuando te graduaste en la universidad. De alguna forma, seguía tus hitos desde lejos, pero nunca tuvo el valor de hacer lo que necesitaba ser hecho, mirar a los ojos del hijo que abandonó y pedir perdón sin excusas ni condiciones. Saqué un elemento más del baúl, un recorte de periódico. Era un obituario de casi 3 años atrás. Tu padre falleció hace algún tiempo. Ataque cardíaco fulminante. Lo descubrí por casualidad, leyendo el periódico. Realmente murió Ernesto, solo que no de la manera heroica que te conté. Murió como cualquier persona, llevándose consigo las elecciones que hizo y las consecuencias con las que nunca pudo lidiar. Ernesto examinó brevemente el obituario, luego lo devolvió sin comentarios. Había una extraña calma en él ahora, no la apatía embriagada de antes, sino algo más profundo como la quietud que sucede a una tormenta. ¿Por qué nunca me contaste sobre sus intentos de contacto? Era una pregunta que esperaba y para la cual había preparado una respuesta a lo largo de muchos años. Aún así, era difícil ponerla en palabras. Por protección inicialmente. Eras joven, idealista. Habías creado una imagen de un padre perfecto que nunca existió. Temía que la verdad te lastimara más que la fantasía. Y después comenzaste a cambiar. La bebida entró en tu vida. Los problemas en el trabajo, el matrimonio que terminó. Hice una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Temía que supieras que tu padre intentó volver, que interpretaras eso como otro abandono, que él te buscó, pero yo lo impedí. No fue eso lo que pasó, Ernesto. Él quería una reconciliación fácil, sin enfrentar lo que había hecho. Quería entrar en tu vida por la puerta trasera, sin pasar por el dolor necesario de la verdad. Saqué un último objeto del baúl, una pequeña caja de madera tallada. Iba a darte esto en tu 30º cumpleaños, pero después vino la bebida, las peleas, el distanciamiento entre nosotros. Nunca pareció ser el momento adecuado. Abrí la caja, revelando una cadenita dorada con un pequeño colgante en forma de pie. La compré con el primer dinero que conseguí ahorrar después de que saliste del hospital. Es un símbolo, algo tonto tal vez, pero significa mucho para mí. Representa los primeros pasos que diste después de recuperarte, pasos que los médicos dudaban que jamás darías nuevamente. Extendí la caja hacia Ernesto, quien tomó la cadena con dedos vacilantes. Cada paso que has dado desde entonces, cada obstáculo que has superado, cada momento de alegría o tristeza, he estado allí, Ernesto, no como una sombra vigilante, no como una presencia sofocante, sino como una madre, imperfecta, humana, cometiendo errores, intentando acertar. Sentí lágrimas formándose nuevamente, pero no hice ningún esfuerzo por contenerlas. Eran lágrimas de alivio, de liberación después de décadas de secretos guardados. Cuando te vi hoy entrando por la puerta, borracho, gritándome, arrojándome café al rostro, no fue rabia lo que sentí, fue un profundo cansancio. Cansancio de cargar sola el peso de una historia que es nuestra, no solo mía. Cansancio de verte siguiendo un camino tan parecido al que tu padre eligió, la huida a través del alcohol, la incapacidad de enfrentar el dolor. Cerré el baúl, habiendo retirado de él todo lo que necesitaba mostrar. Años de historia familiar, de secretos y sacrificios, ahora expuestos sobre la mesa de la sala, entre nosotros dos. No te estoy mostrando todo esto para hacerte sentir culpa o deuda, Ernesto. Te lo estoy mostrando porque mereces saber la verdad sobre tu propia historia, porque tal vez, entendiendo el pasado, puedas tomar decisiones diferentes para el futuro. Extendí la mano por encima de la mesa, tocando suavemente su brazo, y porque, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, a pesar de las palabras duras y los momentos difíciles, sigues siendo mi hijo, el mismo niño por quien luché con todas mis fuerzas hace tantos años. Nunca me rendí contigo entonces. No voy a rendirme ahora. Ernesto miraba la cadena en sus manos, el pequeño colgante en forma de pie brillando bajo la luz de la sala. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que no había escuchado en mucho tiempo. No tenía idea de todo esto. ¿Cómo podrías saberlo? Hice todo lo posible para protegerte de la verdad. Tal vez ese haya sido mi mayor error. Creer que podía protegerte de la realidad para siempre.
Él cerró los dedos alrededor de la cadena, apretándola como si fuera un talismán. ¿Qué quieres de mí ahora, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo tan pronto. Pensé cuidadosamente antes de responder. No quiero nada de ti, Ernesto. Solo quiero algo para ti. Quiero que encuentres un camino diferente al que tu padre eligió. Que enfrentes tus demonios en vez de ahogarlos en la bebida. Que construyas una vida de la que puedas estar orgulloso. Hice una pausa, sintiendo el peso de décadas de esperanzas y miedos en mis siguientes palabras. Y quiero que sepas que no importa lo que pase, no importa cuántas veces tropieces o caigas, siempre habrá un lugar para ti aquí. Siempre habrá una madre esperando, creyendo que eres más fuerte que tus debilidades, más valiente que tus miedos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido. No era pesado o incómodo, sino lleno de posibilidades, como el primer momento de calma después de una tormenta, cuando finalmente se pueden evaluar los daños y comenzar la reconstrucción. No sé si puedo cambiar, mamá, confesó él finalmente, la vulnerabilidad en su voz, recordándome al niño que una vez prometió que nunca más me haría llorar, poco después de salir del hospital. Lo he intentado tantas veces. La bebida es como si fuera lo único que alivia la presión, ¿sabes? La sensación de que nunca seré lo suficientemente bueno, de que siempre estoy decepcionando a alguien. No tienes que lograrlo solo, respondí, sintiendo un pequeño brote de esperanza crecer en mi pecho. Hay personas que pueden ayudar, lugares donde puedes encontrar apoyo, y yo estaré a tu lado, en cada paso del camino. Asintió lentamente, todavía mirando la cadena en sus manos. Entonces, en un movimiento que me sorprendió, se la colocó alrededor del cuello, el pequeño colgante en forma de pie, descansando sobre su camisa arrugada. Mañana, dijo, las palabras saliendo como una promesa vacilante. Mañana buscaré ayuda. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Era como si un peso inmenso hubiera sido quitado de mis hombros, pero al mismo tiempo había un miedo silencioso. ¿Cuántas promesas similares ya habían sido hechas y rotas? ¿Cuántos mañanas se habían transformado en un día más de decepción? Pero había algo diferente esta vez. Un brillo en los ojos de Ernesto que hacía mucho no veía. Una determinación frágil, sí, pero genuina. Voy a preparar un café para nosotros, dije, levantándome lentamente. Mis articulaciones protestaron con el movimiento, recordándome mis 72 años que a veces intentaba olvidar. Un café de verdad esta vez, no aquel que estoy usando como mascarilla facial. Fue un intento simple de humor, pero funcionó. Una sonrisa vacilante apareció en el rostro de Ernesto, la primera de la noche. Mientras caminaba hacia la cocina, sentí su mirada siguiéndome. Me di cuenta de que tal vez por primera vez en años realmente me estaba viendo. No como una figura de autoridad a ser contestada, no como un obstáculo a su libertad, no como una vieja inútil, sino como una mujer que había atravesado fuego para mantenerlo vivo. En la cocina, mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba la cafetera. Tantas emociones se acumulaban dentro de mí como una represa a punto de romperse. Alivio, esperanza, pero también un miedo profundo de ilusionarme nuevamente. Las tazas tintinearon cuando las coloqué en la encimera. Respiré hondo intentando calmarme. Una batalla a la vez, Celestina. Una batalla a la vez. Cuando regresé a la sala con 2 tazas humeantes, encontré a Ernesto organizando los documentos que habíamos esparcido por la mesa. Tenía un cuidado casi reverente al manipular las fotos antiguas, los papeles amarillentos, como si solo ahora comprendiera el valor real de aquellas reliquias familiares. Gracias, dijo, aceptando la taza que le ofrecí. Un agradecimiento simple, 2 sílabas apenas, pero cargadas de un significado que iba mucho más allá del café. Me senté nuevamente, observándolo por encima de mi taza. El café caliente calentó mis manos arrugadas, trayendo una sensación reconfortante. Era extraño cómo algo tan simple podía representar tanto. El mismo líquido que había sido usado como arma contra mí minutos antes, ahora servía como un pequeño ritual de paz entre nosotros. He estado pensando, comenzó Ernesto con una voz más clara que antes, sobre todas las veces que te culpé por mis fracasos. Permanecí en silencio, dándole el espacio para continuar.
Algunas verdades necesitan encontrar su propio camino hacia afuera. Era más fácil, ¿sabes? Culparte por el fin de mi matrimonio, por los empleos perdidos, por los amigos que se alejaron. Más fácil que admitir que eran mis elecciones las que estaban destruyendo todo. Pasó la mano por el colgante en forma de pie que ahora usaba, como si el pequeño objeto le diera fuerza para continuar. Después de que Lucía me dejó, algo se rompió dentro de mí. ¿Recuerdas cómo era ella? Siempre sonriendo, siempre hablando sobre los hijos que tendríamos. Y entonces, un día simplemente dijo que no aguantaba más, que no podía seguir casada con alguien que se negaba a enfrentar sus propios demonios. Lucía, mi exnuera a quien tanto amé como a la hija que nunca tuve. Una joven profesora de literatura que entró en la vida de Ernesto como un huracán de optimismo y salió 4 años después, destruida por las constantes promesas rotas y por las noches de espera angustiante mientras él bebía con los amigos. Ella tenía razón en marcharse, continué, sorprendiéndonos a ambos con mi franqueza. Lucía te amaba profundamente, Ernesto, pero el amor no puede ser una prisión, ni para quien ama ni para quien es amado. Él asintió lentamente, aceptando la verdad que durante tanto tiempo se había negado a enfrentar. Cuando ella salió por la puerta aquel día, llevando apenas 2 maletas y dejando atrás 4 años de vida compartida, yo sabía que había tocado fondo, pero en vez de usar aquello como impulso para subir, seguí cavando. Tomó un largo sorbo de café, como si necesitara fuerzas para lo que vendría a continuación. Nunca preguntaste por qué me despidieron de la constructora. No era una pregunta, pero respondí de todas formas. Dijiste que hubo recortes en la empresa, que el sector estaba en crisis. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Una mentira más para añadir a nuestra colección familiar. La verdad es que aparecí borracho en una reunión importante con clientes. Hice comentarios inadecuados. Derribé la maqueta que había llevado semanas construir. Aurelio, mi jefe, intentó protegerme. Dijo a los demás que yo estaba enfermo, que había tomado medicación fuerte. Pero después, a solas, me dio un ultimátum. O buscaba tratamiento para el alcoholismo o estaba fuera. Cerré los ojos por un momento, imaginando la escena. Miyako, el brillante ingeniero que se graduó con honores, humillándose ante colegas y clientes. Prometí que buscaría ayuda. Incluso fui a 2 reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero entonces, un viernes, los compañeros me invitaron a un happy hour y, bueno, conoces el final de la historia. Me despidieron el lunes siguiente. Ernesto colocó la taza sobre la mesa, con cuidado para no hacer ruido. Un pequeño gesto de consideración que no pasó desapercibido. Lo peor no fue perder el empleo, fue ver la decepción en los ojos de Aurelio. Él había apostado por mí desde las prácticas. Me había ascendido 2 veces en 3 años. Dijo que veía en mí al ingeniero que él mismo soñó ser cuando era joven. Tragué saliva, sintiendo su dolor como si fuera mío. No era la primera vez que Ernesto decepcionaba a alguien que creía en él, y me preguntaba, silenciosamente, cuántas veces tendría que ocurrir hasta que finalmente comprendiera el patrón destructivo en el que se había enredado. Después de eso, vinieron los trabajos temporales. Nunca duraban más de unos meses. Siempre había algún problema, algún malentendido, alguna excusa. Pero en el fondo yo sabía cuál era el verdadero motivo. La bebida, dije suavemente, no como una acusación, sino como la constatación de un hecho que ambos conocíamos. La bebida, confirmó. Mi fiel compañera, la única que nunca me abandonó. Irónico, ¿no? Al menos eso pensaba. Pero la verdad es que me fue robando todo, poco a poco. El matrimonio, el empleo, los amigos, la dignidad. Y yo lo permití. No solo lo permití, sino que abrí la puerta y la invité a destruir mi vida. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente. No estaba cargado de tensión o resentimiento, sino de una extraña serenidad, como si al nombrar al enemigo, Ernesto ya hubiera dado el primer paso para enfrentarlo. En ese momento, inesperadamente, sonó su teléfono. Una vibración suave contra la mesa que nos sobresaltó a ambos. Miró la pantalla con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más complejo. Duda, confusión, tal vez incluso un poco de miedo. «Es Aurelio», murmuró, mostrándome la pantalla. «Mi ex jefe. ¿Por qué me llamaría a esta hora?» Eran casi las 10 de la noche.
Ciertamente una hora inusual para una llamada de negocios. Ernesto dudó, su dedo flotando sobre la pantalla, como si no supiera si atender o rechazar la llamada. Finalmente, con un suspiro, deslizó el dedo y acercó el teléfono a su oreja. ¿Hola? Sí, Aurelio. Estoy bien, gracias. ¿Mañana? Claro, podemos vernos. ¿En el Café Las Violetas? Sí, lo conozco. A las 10, perfecto. No estoy ocupado. Sí, ahí estaré. La conversación fue breve, apenas unas frases intercambiadas, pero cuando Ernesto colgó, parecía desconcertado. «Quiere verme mañana», explicó, aunque yo ya había escuchado su parte de la conversación. Dijo que tiene algo importante que hablar conmigo, algo personal. ¿Algo sobre un posible trabajo? Pregunté, esperando que quizás este fuera el inicio de un cambio positivo. Ernesto negó con la cabeza. «No lo creo. Sonaba diferente, como nervioso». Dijo específicamente que no era sobre trabajo, que era algo que debería haberme dicho hace mucho tiempo. Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en ese gesto que también conocía. «¿Qué crees que puede ser?» «No lo sé, hijo», respondí honestamente, «pero si es importante para él, vale la pena escucharlo. Aurelio siempre pareció un buen hombre por lo que me has contado». Ernesto asintió, pero parecía preocupado. Tal vez temía una reprimenda tardía por su comportamiento anterior, o quizás simplemente se sentía avergonzado de encontrarse con el hombre que tanto había decepcionado. De cualquier manera, era claro que esta llamada inesperada lo había afectado profundamente. Continuamos conversando hasta tarde esa noche, desenterrando recuerdos tanto dolorosos como felices, como si el baúl que había abierto hubiera liberado no solo verdades, sino también una nueva forma de comunicación entre nosotros. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, pasaba de la medianoche, y aunque las cosas estaban lejos de resolverse, sentía que habíamos dado un primer paso hacia algo nuevo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre lo hago. Años de turnos en el hospital grabaron en mí el hábito de levantarme con el sol. Para mi sorpresa, Ernesto también estaba despierto. Lo encontré en la cocina, vestido con ropa limpia, afeitado, preparando café. No parecía tener resaca, lo que sugería que no había bebido más después de nuestra conversación. «Buenos días, mamá», dijo, extendiéndome una taza humeante. Su tono era cálido, casi tímido. «Buenos días, hijo». «Madrugaste», respondí, aceptando el café con gratitud. Era un pequeño gesto, pero cargado de significado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Ernesto me había servido una taza de café en lugar de arrojármela? «No dormí mucho», admitió. «Estuve pensando toda la noche sobre lo que me contaste, sobre mi vida, sobre lo que voy a hablar con Aurelio». «¿Estás nervioso por la reunión?», asintió, tomando un sorbo de su propio café. «Un poco. No sé qué esperar. Y también estuve pensando en lo que dije anoche, sobre buscar ayuda». Mi corazón dio un pequeño salto. No quería mostrar demasiado entusiasmo o presionarlo, pero esa simple frase encendía una chispa de esperanza. «¿Y qué has pensado?», pregunté con cuidado, intentando mantener mi voz neutral. «Que es hora de cumplir esa promesa», respondió, mirándome directamente. «He estado investigando en mi teléfono sobre centros de rehabilitación. Hay uno que se llama Nueva Vida, a las afueras de la ciudad. Tiene buenas referencias. Voy a llamarlos después de reunirme con Aurelio». Quería abrazarlo, decirle lo orgullosa que estaba, pero me contuve. Tantas veces antes había creído en promesas similares, solo para verlas evaporarse con la primera tentación. Esta vez decidí observar sus acciones más que sus palabras. «Me parece una buena decisión», dije simplemente. «Si necesitas ayuda con cualquier cosa, estoy aquí». Desayunamos juntos en un silencio cómodo, un tipo de silencio que no habíamos compartido en años. Alrededor de las 9:30, Ernesto se preparó para salir a su cita con Aurelio. Antes de marcharse, hizo algo que me sorprendió. Me abrazó. Un abrazo breve, un poco torpe, como quien ha olvidado cómo se hace, pero sincero. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá», murmuró contra mi cabello, y luego se fue, dejándome con un nudo en la garganta y el corazón lleno de una esperanza cautelosa. Las horas siguientes pasaron lentamente. Intenté distraerme con las tareas domésticas, con un poco de bordado, con la telenovela que tanto me gustaba, pero mi mente seguía volviendo a Ernesto.
¿Cómo estaría yendo la reunión con Aurelio? ¿Mantendría su promesa de llamar al centro de rehabilitación? ¿Era este el comienzo real de un cambio o solo otra falsa esperanza? Alrededor del mediodía, cuando ya comenzaba a preocuparme, escuché la puerta abrirse. Ernesto entró, pero no venía solo. Detrás de él, un hombre de unos 50 y tantos años, de aspecto distinguido, cabello canoso en las sienes, traje impecable. Lo reconocí de inmediato por las descripciones que Ernesto me había dado a lo largo de los años. Aurelio Pacheco. Mi sorpresa debe haber sido evidente, porque Ernesto habló rápidamente, casi atropellando las palabras. Mamá, sé que esto es inesperado, pero necesito que escuches lo que Aurelio tiene que decir. Es importante. Me puse de pie, aturdida, extendiendo la mano automáticamente para saludar al visitante. Señor Pacheco, es un placer conocerlo al fin. Ernesto me ha hablado mucho de usted. Aurelio tomó mi mano con una expresión imposible de descifrar. Una mezcla de nerviosismo, vergüenza y algo más, algo que no podía identificar. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. El placer es mío, señora Robles, respondió con una voz grave y controlada, aunque me temo que las circunstancias de nuestra reunión son complicadas. Ernesto nos guió hasta la sala, la misma sala donde habíamos tenido nuestra reveladora conversación la noche anterior. Nos sentamos, un silencio incómodo flotando entre nosotros. Finalmente, Ernesto habló. Mamá, Aurelio me ha contado algo hoy que cambia todo. Creo que debes escucharlo directamente de él. Miré al hombre sentado frente a mí, intrigada y un poco alarmada. ¿Qué podría ser tan importante como para que viniera a mi casa, para que Ernesto lo trajera de esta manera? Aurelio respiró profundamente, como reuniendo valor, y luego comenzó a hablar con voz baja pero firme. Señora Robles, Celestina, no sé cómo decir esto de manera que no suene terrible, así que simplemente lo diré. Yo soy Carlos. Me quedé inmóvil, las palabras tardando unos segundos en registrarse en mi mente. Carlos. El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de confusión, negación y finalmente comprensión. Carlos, el padre de Ernesto, el hombre que nos había abandonado 33 años atrás, cuando nuestro hijo luchaba por su vida en una cama de hospital. No es posible, murmuré, mirando a Ernesto en busca de alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Era verdad. Cambié mi nombre después de irme, continuó Aurelio, o Carlos, como ahora sabía que realmente se llamaba. Me mudé a Mendoza, comencé una nueva vida, me convertí en otra persona. Aurelio era el nombre de mi abuelo materno. Me sentía como si estuviera en una pesadilla surrealista. El hombre que había contratado a mi hijo, que lo había mentoreado, que había sido una figura positiva en su vida profesional durante años, era el mismo que lo había abandonado cuando era un niño enfermo. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar, la palabra saliendo como un susurro estrangulado. No hay excusa para lo que hice, respondió, su mirada fija en sus manos entrelazadas. El miedo, la cobardía, la incapacidad de enfrentar la posibilidad de perder a mi hijo, nada de eso justifica haberlos abandonado. Ernesto, que había estado observándonos en silencio, intervino entonces. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si ya hubiera procesado el shock inicial. Pero esa no es toda la historia, mamá. Hay más, mucho más. Aurelio asintió, continuando con su relato. Cuando me fui estaba destrozado. Pasé meses ahogándome en alcohol, culpa y autodesprecio. Un día, recibí una llamada de un viejo amigo, el doctor Méndez, quien me contó que Ernesto había comenzado a responder al tratamiento. Fue como si despertara de un sueño terrible. No tuve el valor de regresar, de enfrentar lo que había hecho, pero encontré otra manera. Hizo una pausa, sacando de su bolsillo un sobre viejo y desgastado. Me lo extendió con mano temblorosa. Empecé a enviar dinero anónimamente, a través del doctor Méndez. Él aceptó mantener mi identidad en secreto, pero me prometió que cada centavo iría directamente al tratamiento de Ernesto. No era suficiente, lo sé. No compensaba mi ausencia, pero era lo único que me atrevía a hacer entonces. Tomé el sobre,
abriéndolo con dedos entumecidos. Dentro, recibos amarillentos por el tiempo, notas escritas a mano por el doctor Méndez, confirmando depósitos sustanciales en la cuenta del hospital. Fechas que coincidían exactamente con los momentos más críticos de la enfermedad de Ernesto, cuando el tratamiento experimental estaba en su punto más costoso. Los pagos misteriosos, murmuré, recordando cómo algunas facturas del hospital habían sido cubiertas parcialmente por un benefactor anónimo. Siempre había asumido que era obra del mismo doctor Méndez, o tal vez de algún programa de caridad del hospital. Seguí tu vida desde lejos, continuó Aurelio. Supe cuando Ernesto se recuperó completamente, cuando se graduó de la escuela, luego de la universidad. No tenía derecho a sentirme orgulloso, pero lo estaba. Y cuando supe que había estudiado ingeniería, que buscaba trabajo en la construcción, usé mis contactos para asegurarme de que la constructora andina, mi empresa, le ofreciera una oportunidad. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, confusión, incredulidad y algo más profundo que no podía nombrar. Miré a este hombre, este extraño familiar, intentando reconciliar dos imágenes completamente distintas: el cobarde que nos abandonó y el mentor que había apoyado a mi hijo durante años. ¿Por qué no te identificaste cuando lo contrataste?, pregunté, encontrando mi voz finalmente. ¿Por qué mantener esta farsa durante tanto tiempo? Aurelio, o Carlos, aunque me costaba pensar en él con ese nombre, pasó la mano por su rostro, un gesto tan similar al de Ernesto que me provocó un escalofrío. Al principio fue miedo a ser rechazado, a que la verdad destrozara la oportunidad que tenía de ayudar a mi hijo, aunque fuera desde las sombras. Y después, cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía revelar la verdad. Hizo una pausa, mirando directamente a Ernesto. Cuando empezaste a tener problemas con la bebida, me vi a mí mismo, la misma forma de escapar, la misma autodestrucción. Intenté ayudarte como jefe, pero sabía que no era suficiente. Ernesto, que había permanecido inusualmente tranquilo durante toda esta revelación, finalmente habló. Le conté lo de anoche, mamá, sobre el café, sobre el baúl, sobre mi decisión de buscar ayuda. Fue entonces cuando supe que era el momento, continuó Aurelio. Si Ernesto iba a enfrentar sus demonios, yo tenía que enfrentar los míos. No podía seguir escondiendo la verdad, pretendiendo ser solo un ex jefe preocupado. La verdad completa era necesaria para que ambos pudiéramos sanar. ¿Y tu otra familia?, pregunté, recordando la fotografía que me había enviado tantos años atrás. ¿Los hijos que tuviste después? Una sombra cruzó su rostro. Mi matrimonio terminó hace 10 años. Mis otros hijos están en la universidad ahora. Les he hablado de Ernesto, de ti, de lo que hice. Fue difícil, pero merecían saber la verdad también. Hubo un momento de silencio mientras asimilaba toda esta información. Tantos años imaginando a este hombre como un villano unidimensional, como la personificación del abandono y la traición. Y aquí estaba, complicado, humano, lleno de contradicciones y arrepentimientos. No espero perdón, Celestina, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. No lo merezco. Solo quería que supieras que nunca los olvidé completamente, que intenté, a mi manera cobarde e insuficiente, hacer algo bien después de haber hecho tanto mal. Me levanté lentamente, necesitando moverme, necesitando espacio para procesar. Caminé hacia la ventana, observando la vida cotidiana que continuaba afuera, ajena al terremoto emocional que sacudía nuestra pequeña sala. Vecinos paseando perros, niños regresando de la escuela, ancianos conversando en las esquinas. El mundo seguía girando, indiferente a nuestros dramas personales. El doctor Méndez murió el año pasado, dije finalmente, recordando al amable médico que había luchado por la vida de Ernesto con tanta dedicación. Nunca reveló tu secreto, ni siquiera cuando le pregunté directamente sobre el origen de aquellas donaciones. Era un buen hombre, respondió Aurelio, mejor que yo, sin duda. Me volví hacia ellos, hacia estos dos hombres que compartían mucho más que genes. El mismo gesto al pasar la mano por el cabello cuando estaban nerviosos, la misma forma de apretar los labios cuando pensaban profundamente, el mismo demonio del alcohol que los había acechado a ambos. ¿Qué quieren de mí ahora?, pregunté,
La misma pregunta que Ernesto me había hecho la noche anterior. ¿Qué esperan que haga con toda esta información? Ernesto y Aurelio intercambiaron una mirada, como si hubieran discutido esto previamente. No queremos nada, mamá, dijo Ernesto. No estamos pidiendo que perdones, que olvides, ni siquiera que aceptes esta situación. Solo queríamos que conocieras la verdad completa. Lo que hagas con ella es completamente tu decisión. Aurelio asintió. He vivido con mi culpa durante más de 3 décadas. Seguiré viviendo con ella, con o sin tu perdón. Pero Ernesto merece saber su historia completa, especialmente ahora que está tomando decisiones tan importantes sobre su futuro. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de mis 72 años. Tantas mentiras, tantos secretos, tantas verdades a medias habían definido nuestras vidas. ¿Era posible construir algo nuevo sobre esos cimientos fracturados? Hice la llamada, mamá, dijo Ernesto cambiando ligeramente el tema. Al Centro de Recuperación Nueva Vida. Tienen una plaza disponible. Puedo empezar el lunes. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo el caos emocional de esta revelación, mi hijo había mantenido su promesa. Había dado el primer paso hacia su recuperación. Es un buen lugar, intervino Aurelio. Lo investigué a fondo. Tienen uno de los mejores programas de la región. Por supuesto que lo había investigado. Este hombre que había observado nuestra vida desde las sombras, que había intentado compensar su abandono con pequeñas intervenciones silenciosas a lo largo de los años. Aurelio, Carlos, se ha ofrecido a ayudar con los costos, continuó Ernesto, pero le dije que primero debíamos consultarlo contigo. La idea de aceptar dinero de este hombre después de todo lo que había pasado me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo y el resentimiento me impulsaban a rechazar cualquier ayuda. Por otro, el tratamiento era costoso, y si esto podía dar a mi hijo la oportunidad que necesitaba, lo pensaré, respondí finalmente sin comprometerme. Necesito tiempo para procesar todo esto. Ambos asintieron, respetando mi espacio. Era extraño ver la dinámica entre ellos, esta recién descubierta relación padre-hijo, que todavía estaba encontrando su forma. Había una cautela mutua, un respeto teñido de dolor compartido. Hay algo más, dijo Aurelio, sacando otro sobre de su chaqueta. Hace años, cuando Ernesto aún estaba en el hospital, abrí una cuenta de ahorro a su nombre. He estado depositando en ella desde entonces. No es una fortuna, pero es suficiente para cubrir el tratamiento y quizás después para ayudarlo a reiniciar su vida cuando esté sobrio. Me entregó el sobre que contenía documentos bancarios. La suma me dejó sin aliento. No era solo suficiente como había dicho modestamente, era sustancial. El tipo de cantidad que cambia vidas. ¿Por qué no nos diste esto antes?, pregunté, incapaz de contener la pregunta que ardía en mi garganta. ¿Por qué dejarme luchar sola todos esos años, trabajando 3 empleos, endeudándome hasta el cuello? La pregunta flotó entre nosotros, pesada y dolorosa. Aurelio bajó la mirada, el peso de la vergüenza visible en sus hombros caídos. No tengo una respuesta que pueda justificarlo, admitió finalmente. La verdad es que al principio estaba demasiado perdido en mi propio dolor y culpa para pensar claramente. Cuando finalmente comencé a enviar dinero a través del doctor Méndez, ya habían pasado meses críticos y después supe que habías perdido el apartamento, que estabas reconstruyendo vuestras vidas desde cero. Intenté acercarme entonces, pero el doctor Méndez me advirtió que mi aparición podría desestabilizar el frágil equilibrio que habías logrado. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello entrecano, ese gesto que ahora reconocía como heredado por mi hijo. Fue entonces cuando comencé esta cuenta, pensando que algún día encontraría la forma de entregarla, pero cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía. ¿Cómo explicar mi ausencia? ¿Cómo justificar haberlos abandonado, pero haber guardado dinero a distancia? No hay excusa, Celestina. Solo la cobardía de un hombre que no supo cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Observé a mi hijo, que escuchaba todo esto con una expresión indescifrable. Me preguntaba qué estaría pasando por su mente, cómo estaría procesando el descubrimiento de que el mentor que tanto admiraba profesionalmente era en realidad el padre que había aprendido a despreciar. Necesito preguntar algo, dijo Ernesto finalmente, dirigiéndose a Aurelio. Todos estos años trabajando en la constructora, los ascensos, los proyectos importantes que me asignaste,
¿Fue solo por culpa o realmente creías en mi capacidad? La pregunta parecía simple, pero entendí su profundidad. Mi hijo necesitaba saber si sus logros profesionales habían sido merecidos o simplemente otorgados por un padre culpable intentando compensar el pasado. Te contraté por culpa, admitió Aurelio honestamente. No lo negaré, pero te ascendí porque lo merecías. Te asigné proyectos importantes porque demostrabas talento excepcional. Pregunta a cualquier otro ingeniero de la empresa, aquellos que no saben de nuestra conexión, y te dirán lo mismo. Eras brillante, Ernesto, hasta que la bebida comenzó a nublar ese brillo. Vi algo cambiar en el rostro de mi hijo, un pequeño destello de dignidad recuperada, de autoestima que había estado enterrada bajo años de autodesprecio y adicción. Una cosa más, continuó Aurelio, dirigiéndose ahora a ambos. No estoy aquí para forzar una reconciliación o para insertarme en vuestras vidas. Entiendo que 33 años de ausencia no se reparan con una conversación. Solo quería que la verdad estuviera sobre la mesa, especialmente ahora que Ernesto comienza este nuevo camino. Se levantó indicando que se preparaba para irse. Dejaré mis datos de contacto. La decisión de usarlos o no es completamente vuestra. Mientras se dirigía a la puerta, una pregunta más surgió en mi mente, una que había evitado durante toda la conversación, pero que necesitaba ser formulada. ¿Llegaste a arrepentirte?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. No años después, cuando era conveniente y seguro, sino en aquel momento, cuando tomaste la decisión de abandonarnos. ¿Hubo, aunque sea un instante de duda? Aurelio se detuvo, la mano en el picaporte, sin volverse para mirarme. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Cada paso que me alejaba de esta casa, respondió finalmente, su voz apenas audible. Cada kilómetro que ponía entre nosotros, sentía como si me estuviera desgarrando por dentro, pero el miedo era más fuerte que el arrepentimiento. Miedo de ver morir a mi hijo, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para ti o para él. Hizo una pausa, respirando profundamente. No es una excusa, es solo la verdad que me pediste. Y con eso, abrió la puerta y salió, dejándonos a Ernesto y a mí solos nuevamente, rodeados de verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, sino necesario. Ambos necesitábamos procesar lo que acababa de ocurrir, reorganizar nuestro entendimiento del pasado a la luz de estas nuevas revelaciones. ¿Estás bien, mamá?, preguntó finalmente Ernesto, su voz suave y preocupada. La pregunta me hizo sonreír a pesar de todo. Mi hijo, enfrentando su propia crisis, preocupado por cómo estaba yo asimilando la situación. Quizás había más de mí en él de lo que ambos habíamos reconocido. No lo sé, respondí honestamente. Es demasiado para procesar en un día. Primero tu decisión de buscar ayuda, ahora esto. Lo sé, asintió, acercándose para sentarse a mi lado. Cuando me lo contó esta mañana en el café, casi me levanto y me voy. Pensé que era una broma cruel, o peor, que estaba intentando manipularme de alguna manera. Pero entonces me mostró fotos antiguas, cartas, cosas que tenía guardadas todos estos años, y vi algo en sus ojos que reconocí, el mismo vacío que he visto en los míos cada vez que me miro al espejo, después de decepcionar a alguien que me importa. Tomó mi mano entre las suyas, un gesto tan inusual en él que casi me hizo llorar. No te estoy pidiendo que lo perdones, mamá. Ni siquiera estoy seguro de si yo puedo hacerlo, pero creo que necesitaba saberlo. Necesitaba entender que esta tendencia a huir cuando las cosas se ponen difíciles no es solo mi debilidad, es algo contra lo que tengo que luchar conscientemente. Asentí, comprendiendo lo que quería decir. El alcoholismo de Ernesto, su patrón de escapar de los problemas en lugar de enfrentarlos, reflejaba demasiado bien la cobardía de su padre 3 décadas atrás. Pero había una diferencia crucial. Ernesto estaba eligiendo un camino diferente. Estaba enfrentando sus demonios en lugar de huir de ellos. El lunes iré al centro de rehabilitación, continuó, con una determinación que no había visto en él en años. 30 días iniciales, posiblemente más según cómo evolucione. No será fácil, pero después de escuchar hoy a Aurelio, entiendo que tengo una elección. Puedo seguir repitiendo patrones o puedo romperlos. Estoy orgullosa de ti, dije, y lo decía en serio.
A pesar del caos emocional del día, a pesar de las revelaciones que habían sacudido los cimientos de nuestra historia familiar, sentía un orgullo genuino por la decisión que mi hijo estaba tomando. Pasamos el resto de aquel día extraño hablando, recordando, a veces llorando. Era como si las compuertas se hubieran abierto y todo lo que habíamos mantenido embotellado durante décadas finalmente pudiera fluir libremente. Han pasado 2 años desde aquella noche en que mi hijo me arrojó café en la cara, 2 años desde que abrí el baúl de los secretos y decidí que era momento de que la verdad saliera a la luz. 2 años desde que Ernesto entró al Centro de Recuperación Nueva Vida y comenzó su camino hacia la sobriedad. No diré que ha sido un camino fácil, la recuperación nunca lo es. Hubo días difíciles, momentos de duda, incluso una recaída breve cuando llevaba 6 meses sobrio. Pero a diferencia de antes, esta vez no se rindió. Regresó a las reuniones de Alcohólicos Anónimos al día siguiente, lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niño y prometió volver a intentarlo. Y lo hizo. Hoy, mi hijo tiene 18 meses de sobriedad continuada. Trabaja nuevamente como ingeniero, aunque en una empresa diferente. Una empresa más pequeña, con menos presión, donde sus compañeros saben de su lucha contra el alcoholismo y lo apoyan. El colgante en forma de pie sigue en su cuello, un recordatorio constante de cada paso que ha dado, de cada batalla que ha librado. En cuanto a Aurelio, o Carlos, como aún me cuesta llamarlo, nuestra relación ha evolucionado de formas que nunca hubiera imaginado. No hemos formado una gran familia feliz como en las telenovelas. Las heridas eran demasiado profundas, demasiado antiguas para sanar completamente, pero hemos encontrado una forma de coexistir pacíficamente, principalmente por el bien de Ernesto. Al principio, nuestros encuentros eran tensos, formales, casi como reuniones de negocios. Nos veíamos en el Café Las Violetas, terreno neutral, para hablar sobre el progreso de Ernesto en su recuperación. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir más naturalmente. Compartimos recuerdos, incluso algunos buenos de aquellos primeros años cuando éramos una familia joven con sueños y esperanzas. Nunca le dije explícitamente que lo perdonaba. No estoy segura de haberlo hecho completamente, pero con el tiempo descubrí que el resentimiento que había cargado durante décadas comenzaba a aflojarse. No por él, sino por mí, por mi propia paz mental. La cuenta que Aurelio había abierto para Ernesto nos permitió no solo pagar su tratamiento, sino también ayudarlo a establecerse nuevamente cuando salió de rehabilitación. Mi orgullo inicial me hizo resistirme a aceptar ese dinero, pero como me dijo mi amiga Milagros, a veces, Celestina, el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos cuando está en juego el bienestar de un hijo. Milagros tenía razón, como siempre. A mis 74 años, he aprendido que el perdón no es un regalo que das a otros, sino un regalo que te das a ti mismo. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo injustificable. Significa liberar el corazón del peso del resentimiento, hacer espacio para emociones más ligeras, más luminosas. Mi historia no es única. En cada rincón de nuestras comunidades hay madres, padres, hijos, luchando con adicciones, con secretos familiares, con verdades dolorosas enterradas bajo años de silencio. Si algo he aprendido en estos 2 años, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el potencial de liberar, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reescribir nuestras historias, para elegir un camino diferente. Queridos amigos que me escuchan en el canal Abuela Recordó, si esta historia ha tocado alguna fibra en vuestros corazones, si os habéis visto reflejados en algún aspecto de nuestra lucha familiar, os invito a compartirlo en los comentarios. ¿Habéis enfrentado situaciones similares? ¿Cómo las habéis superado? ¿Qué consejos daríais a quienes están atravesando ahora mismo el infierno de ver a un ser querido destruirse en el alcohol u otras adicciones? Vuestras experiencias, vuestras palabras de aliento pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. No subestimen el poder de compartir vuestra verdad. A veces, una simple frase puede ser la luz que guíe a alguien en su momento más oscuro. Si esta historia os ha conmovido, os pido también que dejéis vuestro me gusta en este video. Este pequeño gesto nos ayuda a llegar a más personas que podrían estar necesitando escuchar precisamente este mensaje de esperanza y redención.
Y si aún no estáis suscritos al canal Abuela Recordó, os invito a hacerlo ahora mismo. Cada semana compartimos historias reales como esta, testimonios de vida que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nuestras luchas comunes, nuestras posibilidades de sanación. Mantener un canal como este requiere tiempo, dedicación y recursos. Si valoras estas historias, si crees que merecen ser compartidas, considera apoyarnos a través de la función Gracias, que aparece junto al botón de me gusta. Esta forma de donación nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayéndote contenido de calidad diariamente. Con tu ayuda, podemos continuar construyendo esta comunidad que se reúne alrededor de historias auténticas y transformadoras. También os invito a explorar otros videos del canal, historias de pérdidas y encuentros, de caídas y redenciones, de momentos oscuros y amaneceres inesperados. Historias como la de Doña Milagros, quien perdonó al conductor ebrio que mató a su hija, o la de Don Federico, quien encontró el amor nuevamente a los 78 años, después de décadas de soledad. Cada testimonio es un recordatorio de nuestra capacidad humana para sobreponernos, para reinventarnos, para encontrar luz incluso en las circunstancias más sombrías. Me ha costado mucho compartir esta historia con vosotros, exponer así mi vida, mis errores, mis heridas más profundas, pero lo hago con la esperanza de que mi experiencia pueda servir a otros, de que alguien, en algún lugar, escuche esto y encuentre el valor para abrir su propio baúl de secretos, para enfrentar su propia verdad, para dar ese primer paso hacia la sanación. Por favor, contadme en los comentarios qué os ha parecido esta historia, qué parte os ha resonado más, qué habríais hecho en mi lugar. Vuestras reflexiones no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que me dan la fuerza para seguir compartiendo estas piezas de mi corazón con vosotros. A mis 74 años, he aprendido que la vida rara vez es como la planeamos, que está llena de giros inesperados, de caídas dolorosas, pero también de segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. He aprendido que somos más fuertes de lo que creemos, más resilientes de lo que imaginamos, y que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar con el corazón abierto, por ser parte de esta comunidad que se atreve a mirar la vida tal como es, compleja, dolorosa a veces, pero siempre, siempre digna de ser vivida plenamente. Hasta nuestro próximo encuentro en el canal Abuela Recordó. No olvidéis dejar vuestro comentario, dar me gusta a este video, suscribiros si aún no lo habéis hecho y si podéis, apoyarnos con vuestra donación a través de la función Gracias. Cada gesto, por pequeño que parezca, hace posible que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. Me despido con una frase que ha sido mi mantra en estos últimos 2 años. La verdad puede doler, pero el silencio mata lentamente. Atrevámonos a hablar, a sanar, a comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde.